Bueno, continuamos con Alejandría y continuamos con el Don Quijote de la Mancha. Habíamos visto la primera parte finalizaba con el regreso de Don Quijote a su aldea, enjaulado. Y 10 años después, en 1615, sale a la luz la segunda parte de Don Quijote, titulada El ingenioso caballero, Don Quijote de la Mancha. Y antes de analizar esta segunda parte hay que mencionar un hecho importante, porque en 1614, es decir, un año antes, apareció un Quijote apócrifo, un falso Quijote, escrito por un tal Avellaneda, el famoso Quijote de Avellaneda, que se presentaba como el segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que continuaba perfectamente con su antecesora, y contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras, compuesto por el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, natural de la villa de Tordesillas. En el momento de la aparición de este Quijote de Avellaneda, ya el Quijote de Cervantes, el original, disfrutaba de un éxito notable, tenía ya varias ediciones, había sido traducido al inglés y al francés, y Cervantes es cierto que había dejado la puerta abierta a una continuación, de hecho terminaba con esperanza de la tercera salida de Don Quijote, y la última frase fue: quizás otro cantará con mejor pluma, pero el Don Quijote de Avellaneda realmente comienza siendo muy agresivo contra el Don Quijote de Cervantes y contra el mismo Cervantes, diciendo, por ejemplo, en el prólogo: como casi es comedia la historia de Don Quijote de la Mancha. Luego se deshace en insultos contra Cervantes, le trata viejo, manco, orgulloso, deslenguado. También lo acusa de haber ofendido a dos personas, uno a quien escribe, es decir, Avellaneda, y particularmente a quien tan justamente celebran las naciones más extranjeras, refiriéndose a Lope de Vega, uno de los enemigos de Cervantes. De hecho, hay un dato curioso, porque la calle donde está enterrado, donde descansan los restos de Cervantes, en el convento de las Trinitarias Descalzas, se llamaban anteriormente Cantarranas y hoy se llama Lope de Vega, un dato interesante. Bien, lo cierto es que este Quijote de Avellaneda influye en la segunda parte del Quijote de Cervantes. Evidentemente a Cervantes no le gusta para nada este Quijote de Avellaneda, y a este ofensivo prólogo Cervantes responde con el prólogo de su segunda parte de Don Quijote, donde dice que sí, que es manco, pero que esa lesión no se la hizo en ninguna taberna, haciéndole un palo, digamos, a Lope de Vega y su supuesta vida licenciosa, sino que esa lesión en el brazo se la hizo en una de las batallas más gloriosas de la historia de España, combatiendo junto al hijo de Carlos V. También firma su prólogo como Miguel de Cervantes Saavedra, autor de su primera parte. Bueno, vamos a ver también otras repercusiones que tiene este Quijote de Avellaneda en el Quijote de 1615. En cuanto a su argumento, el Quijote de Avellaneda cuenta que llega a la aldea de un caballero, Álvaro Tarfe. Don Quijote parte con Sancho a Zaragoza, a las justas. Luego de ser encarcelado, toma parte de las justas y gana un premio. Luego, camino a Alcalá, se incorpora una mujer, Bárbara. Y luego de distintas aventuras en Alcalá y en Madrid, Sancho queda sirviendo a un marqués y don Álvaro Tarfe recluye a Don Quijote en un manicomio en Toledo. Y durante la obra también Don Quijote sufre distintos desdoblamientos de su personalidad. Y bien, vemos entonces que este Don Quijote de Avellaneda influye en la segunda parte de Don Quijote de Cervantes, que comienza, como dijimos, un mes después de las aventuras de la primera parte. Comienza primero con un prólogo, cuando responde estas acusaciones de Avellaneda y ataca al Quijote falso, al Quijote de Avellaneda. Luego llega una dedicación al Conde de Lemos, que había sido el protector de Cervantes, y narra entonces la tercera salida de Don Quijote junto a Sancho, un mes después, como dije, de la segunda salida, es decir, del final de la primera parte. Bien, Don Quijote aparentemente estaba curado, estaba cuerdo, y entonces el cura del barbero, sus amigos, llegan para corroborar eso. Empiezan a charlar tranquilos de distintos temas, hasta que salta el tema de las novelas de caballería, y ahí Don Quijote demuestra que no estaba para nada curado. Un aspecto interesante, porque cuando se tocan otros temas, Don Quijote habla tranquilo, tiene un buen criterio incluso, y puede mantener una conversación normal, pero cuando salta el tema de los libros de caballería, salta su locura, ¿no? También se incorpora en esta segunda parte el otro personaje, el bachiller Sansón Carrasco, que llega de Salamanca
y cuenta que leyó un libro, el Don Quijote de la Mancha, que justamente es esta primera parte de Cervantes, entonces ahí vemos que la primera parte de Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de 1605, aparece como un elemento novelesco de la segunda parte, ¿no? Que ahí vemos el genio de Cervantes de introducir estas cuestiones y de presentar también al mismo Cervantes como personaje, ¿no? Como había pasado en la primera parte. Bien, la segunda parte de Cervantes también mantiene ese juego de traductor de una obra de este historiador árabe, y Don Quijote y Sancho deciden salir ya y van primero al Toboso, porque Don Quijote busca la bendición y la licencia de Dulcinea para nuevamente lanzarse a los caminos. Sancho, temeroso de que Don Quijote descubra la mentira que le había dicho, porque evidentemente, como recuerdan, Sancho no lleva nunca la carta a Dulcinea, sino que inventa toda la entrevista. Entonces lo lleva a un camino y ve venir a 3 labradoras y le anuncia a Don Quijote que se está aproximando a Dulcinea con 2 doncellas. Don Quijote ve a 3 labradoras, pero Sancho le dice que no, que son 3 doncellas. Le habla incluso de su belleza, de su buen aroma, etc. Y vemos que entonces que los papeles se invierten porque es Sancho el que inventa y Don Quijote quien ve la realidad tal cual es. Vemos en esta segunda parte una evolución en la locura de Don Quijote, porque en la primera parte, aunque una realidad vulgar y corriente, se imaginaba un mundo ideal y caballeresco, y Sancho trataba de hacer lo posible para desengañarlo y decirle, bueno, las cosas como son en realidad. Pero ahora vemos que es Don Quijote quien ve la realidad y Sancho u otros personajes que vamos a ver más adelante quienes transforman la realidad, y nuevamente aparecen los encantadores ya como los culpables de haber mudado la realidad para Don Quijote. Bien, tienen luego su primera aventura, la aventura de los carros de la muerte. Se topan con un carro con distintos personajes extraños, un demonio, la muerte, un ángel, un emperador, un caballero, quienes explican que son de una compañía de teatros que van de pueblo en pueblo ofreciendo el auto sacramental Las Cortes de la Muerte. Tiene una discusión, pero finalmente Sancho convence a Don Quijote de no pelearse. Luego tiene lugar la aventura del Caballero del Bosque o el Caballero de los Espejos, que Don Quijote y Sancho encuentran un caballero andante armado, enamorado de la dama Casilda de Vandalia y junto a su escudero, y se pone a discutir con Don Quijote sobre cuál dama era más bella, Dulcinea o la dama de este hombre, de este caballero de los espejos, y deciden zanjar el conflicto mediante una batalla. Bueno, se luchan y la victoria es para Don Quijote, que cuando le quita el casco a su vencedor ve el rostro del bachiller Sansón Carrasco y ve también que el escudero es un vecino de Sancho y interpreta que es una jugarreta que le hicieron los encantadores convirtiendo al caballero en el bachiller, ¿no? Sin embargo, lo manda al Toboso a declarar la belleza de su amada. Cervantes explica que Sansón Carrasco, de acuerdo con el cura y el barbero, se disfraza de caballero para enfrentarse a Don Quijote, vencerlo y hacerle como castigo por esa derrota que regresa a su aldea por 2 años y de esa forma curarlo de su locura. Bueno, ante este fracaso el bachiller decide nuevamente enfrentar a Don Quijote, no solamente para curarlo, sino también para vengar su derrota. Como conclusión de esta aventura, Don Quijote quedó más convencido que nunca de la existencia de caballeros andantes y la existencia de encantadores. Luego se reencuentra con Diego de Miranda, a quien llama el Caballero del Verde Gabán, que es el prototipo de persona instruida, acomodada, de buenas costumbres, que se admira por la locura de Don Quijote y lo invita a su casa, donde Don Quijote tiene una charla con el hijo de este hombre que era poeta. Vemos ahí entonces un tema interesante, porque en esta segunda parte van a aparecer personajes más cultos, de un estrato social más alto que lo de la primera parte. Tienen lugar la aventura de los leones, donde Don Quijote se encuentra con un carro que conduce a unos leones y pide que abran la jaula para enfrentarse con ellos, tomando una escena clásica de los libros de caballería, pero los leones lo ignoran. Bien. Luego tenemos el primer episodio intercalado, Las bodas de Camacho. Es una historia sentimental y un triángulo amoroso entre los protagonistas. Es Basilio, que es el pobre, Quiteria, la hermosa, y Camacho, el rico. Y el rico, Camacho, con su fortuna, se casa con Quiteria, y en medio de la boda aparece Basilio, y luego de un parlamento se traspasa con una espada.
y pide en el último momento de su vida casarse con Quiteria. Ella, sabiendo que estaba por morir, accede incluso con la bendición de Camacho y se casa con él. Luego de concluida la boda, se levanta y todo el mundo expresa milagro, milagro. Bueno, él dice milagro no, industria, es decir, ingenio, porque se había escondido un canuto con sangre y simulaba que se había herido y sangraba de muerte, ¿no? Camacho, ante este engaño, se toma su espada, quiere vengarse, y Don Quijote interviene calmando los ánimos. Luego se dirigen Sancho y Don Quijote a la cueva de Montesinos, que Don Quijote quería visitarla, y consiguen como guía a un personaje llamado el Primo, que era un loco de la erudición, y hace buenas migas con Don Quijote y lo toma en serio como caballero. Bueno, Don Quijote entra a la cueva con una soga, y tiempo después Sancho y el Primo lo sacan dormido. Don Quijote explica que lo que vio, unas cosas maravillosas, un maravilloso palacio, un anciano de largas barbas, que era Montesinos, un cortejo de doncellas, a Ginebra, a Lancelot, Merlín, a Dulcinea, y le dice que Montesinos le confesó que Dulcinea está encantada. Bueno, lo que tuvo Don Quijote fue un sueño, y piensa que lo que soñó es real. Luego Don Quijote y Sancho llegan a una venta que Don Quijote, a diferencia de la primera parte, no lo ve como un castillo, lo ve como una venta. Es decir, Don Quijote está viendo las cosas como son. Y ahí está el maese Pedro, que tenía un teatro de títeres. Y hace una representación con los títeres, y en un momento donde la pareja protagónica huye de los moros, Don Quijote desenvaina su espada y ataca al teatro. Luego se calma y dice que unos encantadores le hicieron ver que estas figuras eran reales. Bien, maese Pedro es nada más y nada menos que Ginés de Pasamonte, el galeote liberado que usaba una máscara, tenía su cara tapada para que no lo reconozcan. Y luego se da la aventura del rebuzno. Había dos pueblos vecinos que eran rivales y estaban a punto de enfrentarse. Don Quijote se pone en el medio para tratar de calmarlos, hace todo un discurso, pero luego interviene Sancho con sus propias reflexiones, que terminan con un rebuzno, un grito, que los que escuchan piensan que lo están tomando el pelo, lo están burlando, y entonces terminan echándolos a palos y a piedras. Luego llegan la aventura del barco encantado, llegan al río Ebro y suben a un pequeño barco. Ese pequeño barco hace un viaje de orilla a orilla, pero Don Quijote se fantasea que ha salido al mar, ha salido a los océanos, y en la otra orilla unos molineros, están en un molino de harina, con palos tratan de frenar la embarcación que se está a punto de estrellar, y Don Quijote al verlos piensa que son seres malvados y los ataca. Finalmente termina tanto Don Quijote como Sancho en el agua. Bien, más tarde llegan al Palacio de los Duques. Estos duques acogen a Don Quijote y Sancho. Ellos sabían de la locura de Don Quijote porque habían leído la primera parte, y se burlan de ambos preparándole adrede distintas aventuras. Lo toman básicamente como dos bufones. Piden para eso a toda la corte y a todos los criados que le sigan la corriente. Hay dos excepciones a ellos. Uno es el capellán, que se niega a este juego, y otra es Doña Rodríguez, esta dama tonta que piensa realmente que Don Quijote es un caballero. Bien, entonces en esta parte ya vemos que Don Quijote no tiene la necesidad de desfigurar la realidad ni echarle culpa a los encantadores, sino que vive en una realidad artificial preparada por estos duques para reírse de él, ¿no? Vemos también acá, en este Palacio de los Duques, a personajes ya directamente de la aristocracia y más refinados. Y bueno, estos duques hacen una cacería en honor a Don Quijote, y ahí aparece un criado disfrazado de diablo y anuncia la llegada de un cortejo de encantadores que traen sobre un carro triunfal a Dulcinea. Ahí aparece el mago Merlín, que le dice una profecía a Don Quijote de que Dulcinea está encantada en forma de aldeana y que va a recobrar su estado cuando Sancho se haya dado 3.300 azotes, pero solamente dará efecto esto si Sancho las recibe de buena voluntad. Es ahí donde Don Quijote tiene que a veces hasta rogarle a Sancho de que de tanto en tanto se dé un azote para desencantar a Dulcinea. Bien, más tarde se presentan ante ellos la condesa Trifaldi, un cortejo de damas barbudas, para pedirle a Don Quijote que vaya a la isla Candaya a desencantar a la infanta Antonomasia y a Don Clavijo, que habían sido convertidos por el gigante Malambruno.
pero para ir a esta isla tenían que montar un caballo de madera llamada Clavilenio. Entonces ahí se da la aventura de Clavilenio. Don Quijote y Sancho montan este caballo alado con los ojos vendados para no marearse, y los criados de los duques empiezan a mover el caballo como si realmente estuviera volando, haciendo también incluso viento para que parezca como que están volando por el aire. En un momento encienden la cola del caballo, que estaba con cohetes, y hace que el caballo salga disparado y Don Quijote y Sancho terminan revolcados por el suelo. Y aparece un pergamino con letras de oro que dice que el gigante se dio por contento con este intento de Don Quijote, y que con este intento simplemente bastó para liberar a esta infanta encantada, ¿no? Es un episodio, una aventura muy interesante, porque no solamente Don Quijote cae en el engaño, sino también Sancho, que cada vez va creyendo más en estas fantasías de los caballeros, ¿no? Lo que decíamos al principio, este Sancho quijotizado, ¿no? Bien, luego en el afán de burlarse tanto de Don Quijote como de Sancho, los duques convierten en realidad el gran deseo de Sancho de ser gobernador de una ínsula. Para eso lo mandan a un lugar próximo a sus dominios y ordena a todas las personas que estaban allí que acepten a Sancho como gobernador y finjan respetarlo y obedecerlo por un tiempo. Sancho no sabe lo que es una ínsula y piensa que esa aldea es una ínsula, ¿no? Y así que Sancho se convierte en gobernador de esta supuesta ínsula Barataria. Sancho acepta, ¿no?, por el deseo que tengo de probar a qué sabe ser gobernador. Don Quijote le da unos buenos consejos y Sancho llega recibido por una gran pompa y gran alegría por todos los pobladores. Bueno, a pesar de todo, Sancho demuestra ser un buen gobernante, tener un buen juicio, ingenio, sentido común, espíritu justiciero, a pesar de ser un hombre sin formación, ¿no? Pero también se lleva distintas desilusiones. Por ejemplo, en un banquete espectacular, el médico le prohíbe comer por cuestiones de salud y lo somete a una dieta. Luego le informan que la ínsula va a ser atacada. Él prepara la defensa, estalla una revolución y Sancho finalmente se da cuenta de que ser gobernador no es lo suyo y vuelve con los duques a buscar a Don Quijote. Mientras tanto, Don Quijote con los duques tiene la aventura de Altisidora, que es una doncella que finge enamorarse de Don Quijote, que a pesar de recibir todo tipo de insinuaciones, sigue fiel a Dulcinea. Más tarde llega la aventura de la pelea con Tosilos. Doña Rodríguez, esta dama tonta que creía que Don Quijote era un caballero, le pide que defienda el honor de su hija, que había sido burlada por el hijo de un labrador rico, y que tenga una batalla con él. El duque prepara todo un escenario para la batalla, pero en vez de pelear con el hijo labrador, pelea con un criado suyo llamado Tosilos, que finalmente se da por vencido porque sí quería casarse con la hija de Doña Rodríguez, pues la consideraba que era linda. Bien, luego Don Quijote y Sancho se reúnen y se despiden de los duques. Los duques son personajes realmente desagradables, burlones, crueles. Y bueno, porque a esta altura ya Don Quijote y Sancho son nuestros mejores amigos, ¿no? Bien, una vez ya fuera del Palacio de los Duques, tiene a cabo la aventura de los toros, donde Don Quijote y Sancho terminan atropellados por los toros y llegan a refugiarse en una venta, donde escuchan que unos hombres comentan un libro titulado La segunda parte de Don Quijote de la Mancha, es decir, el Quijote de Avellaneda, y la falsedad de este Don Quijote indigna a Don Quijote, ¿no? Y que decide entonces, en vez de ir a Zaragoza, como fue el Don Quijote de Avellaneda, ir a Barcelona. Allí van a un bosque y Sancho, horrorizado, ve que en los árboles colgaban pieses de personas. Don Quijote, pies de personas, ¿no? No pieses. Don Quijote le explica que deben ser forajidos o bandoleros que habían sido colgados de los árboles. Lo cierto es que sí eran bandoleros, pero que estaban vivos y rodean a Don Quijote y a Sancho. Ahí aparece el capitán de estos bandoleros, Roque Guinart, que dice que se tranquilicen porque sus manos tienen más de compasivas que de rigurosas. Y Roque Guinart es un personaje histórico y contemporáneo, lo cual es raro. Y es un hombre de acción, valiente, noble, justiciero, romántico, un jefe con dotes de mando. Y domina la acción de este episodio. Don Quijote, por su parte, se eclipsa, se apaga, se transforma simplemente en un espectador. Lo cual es un punto interesante de la novela porque Don Quijote sale de su casa buscando aventuras. En La Mancha no ocurre nada y entonces él tiene que deformar la realidad.
En Aragón, donde están los duques, tampoco pasa nada, pero son estos duques los que inventan y transforman la realidad para él. Y es en Cataluña, en Barcelona, donde va a encontrar aventura de verdad. Bueno, junto a Roque Guinar y sus hombres llega una mujer, Claudia Jerónima, que cuenta su historia, otro episodio intercalado, donde hirió mortalmente a un burlador, a Vicente Torrellas. Y en ese episodio vemos que por primera vez en la novela aparece sangre real, ya no esta sangre de Basilio, que era industria, que era ingenio, sino sangre real, por primera vez en la novela. Luego llegan a Barcelona, que es la primera vez que Don Quijote visita una gran ciudad, ve el mar, visita una imprenta, y se da la aventura de la cabeza encantada en la casa de Antonio Moreno, un amigo de Roque Guinart. Había una maravillosa cabeza de bronce que respondía a todo lo que le preguntaban. Bueno, después se descubre que estaba conectada por un tubo en una habitación contigua donde el sobrino de este hombre, Antonio Moreno, oía las preguntas y contestaba. Más tarde, ya en el episodio 63, Don Quijote y Sancho visitan una galera. Cervantes las describe muy bien, porque las conocía muy bien. Y ahí, bueno, habíamos visto sangre real y ahora vamos a tener aventura real, guerra real, porque la galera sale de la captura de un bergantín turco. Y ante esta guerra real, ante este peligro real, estos ruidos de la batalla, Don Quijote tiene miedo. Durante la acción, Don Quijote está totalmente ausente. Ya en tierra se planea una empresa, Argel, para liberar un cautivo, y Don Quijote propone ir con sus armas y su caballo, pero es totalmente ignorado, porque cuando hay aventura real, donde hay un peligro real, las locuras de Don Quijote no divierten a nadie, y nadie le sigue la corriente. Vemos entonces el desencanto, ¿no? Pero no es un desencanto como antes, el desencanto de Don Quijote por este contraste entre el mundo ideal del héroe y la realidad vulgar, sino que es un desencanto entre este ardor caballeresco, heroico de Don Quijote, de los libros, se desmorona frente a un heroísmo y una valentía real, ¿no? Vemos que la locura de Don Quijote es totalmente intelectual o libresca, y vemos también que el Don Quijote no es una sátira del heroísmo ni de la caballería, sino que es una sátira a la literatura caballeresca y a los libros de caballería. Bueno, a esta altura de la novela ya hay un ambiente de tristeza, de melancolía, que demuestra que nos estamos acercando ya al final. Allí llega entonces en la aventura del caballero de la Blanca Luna. Aparece frente a Don Quijote un caballero armado con una luna pintada en su escudo, que lo reta a un duelo si no quiere confesar que su dama es mucho más hermosa que Dulcinea del Toboso. La pelea dura muy poco, la victoria es para el caballero de la Blanca Luna. Don Quijote rodea por el piso, este caballero le pone una lanza en la garganta y le dice que va a morir si no confiesa las condiciones del desafío, ¿no? Que su dama era más hermosa que Dulcinea. Y ahí Don Quijote pronuncia una frase, voy a leer textualmente, que dice: Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra. Y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. Bueno, vemos acá en esta frase que Don Quijote ya no usa arcaísmos ni un lenguaje libresco y se ha quitado realmente la máscara. Bueno, el caballero de la Blanca Luna se contenta simplemente con que Don Quijote se retire a su hogar por un año. De más está decir que este caballero de la Blanca Luna era el bachiller Sansón Carrasco, ¿no? Bueno, Don Quijote regresa a su aldea ya desarmado. Sancho trata de darle ánimos, le dice, bueno, que le habla un poco de los libros de caballería. Después planean ser pastores. Él dice que va a ser el pastor Quijotis, el Sancho va a ser el pastor Pancino, también va a estar el pastor Carrascón, el pastor Curiambro. Vemos también que la locura entonces de Don Quijote es libresca totalmente. Luego un pequeño pasaje con los duques nuevamente, sigue con su camino y se encuentra con un personaje, Don Álvaro Tarfe, que es un personaje del Quijote de Avellaneda. Y este personaje da fe de que el Don Quijote y Sancho que figuran en el Don Quijote de Avellaneda son totalmente falsos, no son los auténticos. Los auténticos son estos de Cervantes. Bueno, este es el golpe definitivo al Quijote de Avellaneda tan vapuleado por Cervantes en toda la obra. Bueno, finalmente Don Quijote y Sancho llegan a la aldea. Al poco tiempo Don Quijote cae enfermo
y tras 6 días de fiebre y sueño se despierta, curado de su locura, diciendo ya, tengo juicio ya, libre y claro, sin las sombras de la ignorancia que me pusieron la lectura del libro de caballería. Dice que ya no es Don Quijote, sino que es Alonso Quijano el Bueno. Pide confesarse y pide hacer su testamento. Bueno, Sancho ante esto está totalmente triste, le da ánimo, le dice que vayan y tomen la vida pastoril como habían planeado, le dice que no se preocupe, que Dulcinea ya se va a desencantar, que no se ponga mal por la derrota, que ya va a tener otras aventuras. Y pronuncia una frase que es una de las más hermosas de la obra, que por eso me gustaría leerla textualmente. Ya creo que a veces durante la lectura de Don Quijote, sobre todo en la primera parte, teníamos que parar de leer un poco para reírnos en algunas partes, pero en esta segunda parte, sobre todo en el final, tenemos que leerlo con un nudo en la garganta. Y decía entonces Sancho: no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie lo mate, ni otras manos lo acaben, que la de la melancolía. Bueno, Don Quijote insiste que no, que ya está curado, que ya no es Don Quijote, sino Alonso Quijano. Deja su herencia a su sobrina con la condición de que si se casa con alguien, sea con un hombre que ignore las novelas de caballería. Deja también algo de dinero al ama y a Sancho. Y finalmente muere. Y finaliza Cervantes su Don Quijote con estas palabras: no ha sido otro mi deseo que poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballerías, que por mi verdadero Don Quijote van ya tropezando y han de caer del todo sin duda alguna. Bueno, como prometió en su prólogo a su primera parte ser una invectiva contra las novelas de caballería, vemos finalmente que lo logró. Ese género de novela de caballería finalmente decayó totalmente con el Don Quijote. Y vemos también, como comentaba antes, que el Don Quijote de la Mancha no es una sátira a la caballería, no es una sátira al heroísmo, mucho menos al idealismo, sino que es una sátira a este género determinado de novela de caballería, a los absurdos y fantasías de este género. Su intención era evitar la confusión entre el héroe verdadero y el héroe fabuloso, exagerado. Sin dudas, Don Quijote va más allá de eso y gracias al genio de Cervantes asciende a una categoría superior de la simple sátira y se convierte en una obra maestra, una obra universal que trasciende al tiempo, trasciende al espacio. Como dije al principio, está presente en la cultura popular. Don Quijote y Sancho no son simples personajes de burla, sino que son personajes con los que uno se encariña y que uno incluso admira. Ya Don Quijote como símbolo de la locura, sí, de la locura libresca, pero también en parte símbolo del idealismo. Yo coincido con Cervantes, por supuesto, que el verdadero heroísmo existe. De hecho, el mismo Cervantes fue un héroe de guerra, y que no hay que confundir este verdadero heroísmo con el heroísmo falso que muchas veces cae en el absurdo, como era en estos libros de caballería. Pero más allá de eso, cuántas veces cuando ante una realidad vulgar, ante una realidad que nos da realmente asco, no quisiéramos, ¿no?, vivir en un mundo de ficción, en un mundo literario.